gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿fue el Estado? Sí, y sigo pensando que es el Estado, y sigue siendo el Estado. Te das cuenta que las cosas no han cambiado un ápice en México, el nivel de violencia, de ejecuciones en todo Guerrero, en Iguala, sigue igual o peor que hace un año. Te das cuenta que las propiedades de los Abarca, sus joyerías en Iguala están intactas, no les cortaron el flujo económico. Entonces a mí me parece clarísimo que el Estado sigue operando no solo para encubrir lo que pasó la noche del 26 de septiembre, sino para además proteger a la misma clase política. Entonces ahí me queda muy claro que sí, y a muchos niveles. Desde los responsables son desde Enrique Peña Nieto, que tiene las manos manchadas de sangre, Osorio Chong, que estuvo enterado en tiempo real de todo lo que pasaba desde la tarde del 26 de septiembre hasta la madrugada del 27, el ejército mexicano, Cienfuegos, aunque lo quiera negar, tiene responsabilidad hasta el cuello, y los niveles más bajos, ¿no? Los eslabones que fueron los que cortaron, las policías municipales de Cocula, de Huitzuco, Iguala. Entonces a mí me parece clarísimo que por omisión o por acción el Estado mexicano es el responsable de lo que ocurrió el 26 de septiembre. Han pasado 14 meses y de la verdad hemos ido sabiendo a cuentagotas, pero por presiones de la sociedad civil y de organismos internacionales, no porque el Estado haya propiciado el desvelamiento de esa verdad. O sea, ha tenido que haber una gran presión y muchos movimientos, una lucha muy férrea de los familiares para que poco de esa verdad salga a la luz. Me consterna mucho que no haya justicia y que parezca muy lejana que llegue en algún momento justicia para los desaparecidos y para los familiares. Entonces me tiene muy consternado que parece que las cosas no cambian. Cuando creímos que Ayotzinapa sería el parteaguas para nosotros como sociedad y como país, nos damos cuenta que estamos perpetuando a ese mismo sistema que propició los hechos de la noche del 26, y la mejor prueba es que el PRI regresó a gobernar Guerrero. O sea, no sé en qué estamos pensando, qué tiene que pasar, qué nivel de barbarie tenemos que alcanzar para que las cosas en México empiecen a cambiar finalmente. Lo que sí me queda muy claro es que las instituciones no son la vía por la que vamos a lograr eso. Yendo a votar por la próxima persona que te va a asesinar o la próxima persona que va a desaparecer a tus hijos, me parece que tampoco es la opción ni la vía por la que vamos a conseguir justicia ni a conocer la verdad. Porque te das cuenta que incluso las marchas terminan dándole más poder simbólico a ese poder. O sea, ¿por qué las marchas tenemos que concluirlas en el Zócalo, que es tradicionalmente un centro de poder patriarcal y del gobierno? O sea, vamos desmontando también a nivel simbólico esos centros de poder. A lo mejor las marchas son necesarias, pero no son suficientes ya para cambiar las cosas. Ya las probamos hasta el hartazgo, hemos marchado cientos de miles de personas y las cosas siguen igual. Gente que tradicionalmente no salía a las calles tomó las calles en México y las cosas siguen igual. Entonces no sé qué es lo que tiene que pasar para que las cosas cambien. Y habría que someterlo a diálogo. Me parece que la organización y las acciones son lo que deberíamos hacer, más que la queja que se vuelve estéril con el tiempo, se vuelve un eco que se va perdiendo. Organizarnos y realizar acciones colectivas que de veras cambien las cosas. Creo que dimos un primer paso, que Ayotzinapa despertó a un sector de la sociedad que estaba adormecido, que le hizo cuestionarse su entorno, cuestionar la calidad de la supuesta democracia que vivimos en México, que nos dimos cuenta que no es tal hace mucho tiempo, y sobre todo de la vocación autoritaria de los gobiernos en México, ¿no? que han actuado de forma represora y violenta contra manifestaciones pacíficas. Entonces creo que es un primer paso, pero que no es suficiente para cambiar la realidad del país. Para mí no hay otra forma de escritura. Me parece, no sé, me da mucha flojera la gente que escribe, la gente de mi edad en México viviendo la misma realidad, escribiendo sobre las hojas que caen en el camellón de Álvaro Obregón en la colonia Roma. O sea, preocupándose por el vacío existencial importado de Europa, mientras aquí el país está cayendo a pedazos.
Entonces para mí la única forma de escribir es haciendo una literatura política y asumiendo la escritura como un acto político en sí mismo. Entonces en este México de este año, si me lo preguntas, yo ahora te digo que sí, y que es necesario un tipo de escritura política y un tipo de escritura que sacuda también la conciencia de la gente. Sabemos que la literatura no va a cambiar el país, pero me gustaría que sacudiera un poco a la gente para que su conciencia se vuelva más disidente o más crítica y lleve a cabo acciones que en la realidad que de veras cambien al país. No, pero me queda muy claro qué puertas se van a cerrar. O sea, nunca voy a ir a Londres 20. O sea, nunca voy a estar en la lista de los 20 escritores oficiales de México. Pero es como las puertas que no me interesan, como la vía oficial o... El sistema de creadores. Por ejemplo, son cosas de las que podemos prescindir en algún momento, que pueden llegar a ser útiles. Pero aparte, quien te cierra las puertas, pues no. O sea, no me interesaría tampoco trabajar con una editorial que por cuestiones ideológicas no quisiera publicar lo mío. En la revista donde trabajo también siempre he tenido el respaldo de mis editores. Entonces como que tú te vas encontrando los espacios y los lectores también te respaldan en esos espacios con tu discurso, ¿no? Entonces no sé, por ese lado creo que no. Y además sabemos que Peña Nieto no lee, entonces sé que no va a leer el libro, por eso ni me preocupo. Bueno, le pueden pasar una tarjeta. Una tarjeta informativa. Que eso nos sucedió a todos en México. Y cuando nos enteramos de lo que pasó en Iguala hace más de un año, que todos reaccionamos de la forma en que pudimos ante una emergencia. Entonces muchos decidimos salir a la calle por primera vez. Veías a contingentes de monjas marchando al Zócalo junto al contingente de metaleros o de punks y anarquistas. Entonces todos respondimos a esta emergencia como pudimos. Y yo lo que hice pues fue poner al servicio del movimiento lo que sé hacer menos peor, que es escribir. Entonces por eso se decantó mi escritura hacia el periodismo. Pues no sé si sea periodismo lo que esté haciendo, pero no me lo pregunté. O sea, con las herramientas que tuve, agarré mi mochila con un pantalón y me fui a parar a la Normal de Ayotzinapa y me quedé ahí meses. Entonces también este libro es una respuesta de emergencia ante esta contingencia que vivió todo el país. Entonces no te podría decir que hay un programa a futuro de retratar movimientos sociales o ciertas luchas. Es lo que son mis inquietudes, es la forma de los temas de escribir con los que me siento más sincero, más honesto. Creo que no engaño a nadie con lo que estoy diciendo, y que al contrario me engañaría a mí mismo si me pongo a escribir una novela romántica en este momento o una novela sobre tumbas de escritores. Me parecería lo más absurdo, pero bueno, hay gente que lo hace y está bien. Entonces no sé, voy siguiendo mis inquietudes y voy escribiendo lo que yo siento que es congruente y coherente con mi propio discurso. Entonces por eso surgió este libro, no es algo que estuviera planeado. Y sobre eso, perdón, ¿qué has visto en las editoriales? ¿Hay censura de temas específicos por ejemplo, de Ayotzinapa? No, yo creo que lo que hay en México es un alto nivel de autocensura. O sea, nosotros decidimos qué escribir y no, pero te das cuenta que muchos autores no dicen ciertas cosas porque saben que eso les va a generar problemas, o con algún escritor de mayor jerarquía, algún patriarca heredero del poder de Octavio Paz, con algún medio. Entonces yo creo que el medio de escritores mexicanos es muy mezquino, muy hipócrita, y se cuidan todo el tiempo las espaldas. O sea, sí hay una censura, pero personal. Las editoriales de veras son las menos preocupadas por eso. O sea, si me lo preguntas a mí, yo nunca he tenido ningún caso de censura, menos en medios independientes. Ya en cosas del Estado, por supuesto que ahí sí ya te van a censurar, no muy discretamente tampoco. Mucho nos sorprendió que no estuvieras en México 20. Ah, no, pero a mí me preocuparía estar en una lista patrocinada por Enrique Peña Nieto para ir a pasearte a Londres. O sea, esa sería la señal de que yo como escritor ya estoy muerto y que no tengo nada que decir. Ahí sí me preocuparía yo. O sea, no sé con qué conciencia aceptas una invitación de 20 escritores jóvenes para estar en una antología que paga el Estado, que el gobierno de viajar con Peña Nieto y esta comitiva de diputados y de burócratas, y después con qué cara vas a criticar a ese mismo Estado. No sé, yo no hubiera podido
volver a publicar un libro como este, por ejemplo, o mi novela que sigue. Entonces para mí, a mí me deja muy tranquilo eso. El momento que me pongan en un canon de esos oficiales y además patriarcales, pues entonces sí hay que preocuparnos un poquito. Es algo interesante.